Busquemos en la escritura Marcos 10. Marcos 10, 46. Y puede ser que vamos a estar como moviéndonos mucho en la escritura, pero créanme que van a entender por qué. ¿Lo tenemos? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pueden sentarse. Señor, añada bendición a su palabra. En estos días, yo no sé si ustedes han visto en las noticias, ¿verdad?, que se ha propagado una epidemia de sarampión. No sé si lo saben, pero ha sido una alerta que se ha estado dando en todo el país, porque han habido ya creo que como 5 o 6 estados, ¿verdad, baby? Como 5 o 6 estados que ya han estado teniendo esta epidemia de sarampión. Entonces yo le decía a Javi, qué curioso que se esté dando en esta generación, en este tiempo, una epidemia cuando todos debiésemos estar vacunados. Y yo recordaba que cuando yo tenía a mi nena mayor de 2 años, nosotros le habíamos puesto todas sus vacunas y todo, y de pronto cuando cumplió 2 años, un brote de varicela. Y mi bebé ya estaba, ya ustedes saben cómo yo me puse, toda puntitita de varicela a la muchachita, y uno pues bien desesperado, ¿verdad? Y esto trajo a mi memoria y yo dije, bueno, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Jesús y tenemos la alianza de nuestro Espíritu Santo, pero eso no nos hace exentos de contaminarnos. Entonces el Señor me estaba trayendo a la memoria unas cositas que les apunté aquí. Ustedes saben que yo solo todo lo escribo, y me perdonan porque a veces se me olvidan las cosas también hablando, pero ustedes me van a ayudar, amén. Yo he puesto aquí, mira, lo que el Señor trajo a mi espíritu. Y ustedes van a decir, pero Wanda, lo que tiene que ver en la historia de Bartimeo con la plaga esta de la epidemia del sarampión. Y el Señor me mostró 2 aspectos de la vida de Bartimeo que está atacando a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo. Número 1, el primer aspecto es la ceguera espiritual. Número 2 es la pobreza de espíritu. Porque decía que Bartimeo mendigaba en el camino. Él estaba en el camino. Nosotros estamos en el camino del Señor, pero muchas veces estamos mendigando. Y ya es tiempo. Ya es tiempo. El Señor no nos quiere mendigando más. Si Él es el Dios Todopoderoso, el que nos ha dado todo. Todo lo que ha heredado Jesús, lo tenemos nosotros en las manos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, amados, con eso que el Señor nos ha entregado? Entonces el Señor ha venido hablando a esta casa de llevarnos, de lanzarnos, de equiparnos. Nos está equipando, pero nos está dando herramientas y estrategias para que, no para echárnoslas al bolsillo. Tenemos que ponerlas después en práctica. ¿Amén? Pero vamos a ver, ¿quién me puede decir en sus propias palabras qué es para ustedes, que ustedes entienden que es ceguera espiritual? Yari. Ok. ¿Alguien más? Algo que se mueve en lo espiritual
espiritual afecta en lo natural. Amén. ¿Alguien más? No tener una conexión con Cristo. Amén. Yo hice una definición aquí en el WandaVidia. Para que, ¿verdad?, tengamos una idea de qué es una ceguera espiritual. Y quiero que por favor, amados, presten mucha atención. Dice: la ceguera espiritual es un aspecto de la naturaleza humana caída. O sea, nos podemos enfermar de ella. Dice que nos incapacita y nos limita a comprender las verdades espirituales. Y peor aún, de aceptarlas. Por tanto, nos hace operar en rebeldía. Entonces ustedes van a decir: ¿cómo yo, siendo creyente de tantos años, me voy a estar comportando en mi pueblo, en la iglesia, como un rebelde? Escúchenme bien. Dice: esta a su vez nos lleva a vivir en rebelión. Cuando hay rebeldía, actuamos desafiantes. Y yo sé que se van a quedar calladitos, pero no importa. Yo me quedé calladita cuando lo escribí. Porque en realidad, amados, nosotros nos hemos mostrado de un modo u otro rebeldes con el Señor. Desafiantes cuando, por ejemplo, Él nos da un mandato y no lo llevamos a cabo. Entonces dice, nos hace, la ceguera espiritual nos hace desobedecer. Nos pone resistencia a una autoridad. Y nos mantiene como desafiante a los nuevos cambios. Amén. Nos mantiene en una constante lucha con el orden prescrito por Dios. Le pone límites a nuestra razón. Por lo tanto, nos mantiene encerrados en un modo de pensamiento de terquedad. Amado, eso es algo fuerte. Y nos mantiene, peor aún, esclavos de sí misma. El poseer una vista física no nos hace exento de que nosotros tengamos una ceguera espiritual. Porque nos mantiene, ¿qué hace ella? Nos mantiene con los ojos puestos en todas las cosas naturales, como decía Yari. En que mira, está lloviendo, no podemos ir al servicio. Entonces vemos las cosas naturales y rápido ponemos, tú sabes, como obstáculos. Perdón, que estoy un poquito afectada de salud. Incluso esa es exactamente la tarea principal de ella: mantenernos alejados y nos mantiene distraídos, ¿ves? De aquellas cosas que nos van a llevar a la gloria, a lo que Dios tiene para nosotros. Ok, entonces yo escribí, pues vamos a ver si me da tiempo, no sé ni qué tiempo, ni qué hora es. Lo voy a hacer rapidito para que me gustaría que lo pudiera hacer completo. Cuando nosotros presentamos una enfermedad, hay cierta sintomatología, ¿verdad? Los síntomas de la ceguera espiritual, bueno, hay muchos más, pero yo solamente escogí unos cuantos. Y quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 2:14. Y aquí que me lo pueda leer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, podemos decir que uno de los síntomas de la ceguera espiritual podría ser la falta de discernimiento y la revelación de las verdades de Dios. Entonces, hay como cierta comparación de la definición, porque yo siento, o sea, que a veces uno lee las cosas y uno se cree que como que es lo mismo, pero es como decir, es la misma paleta con otro palito. ¿A qué me refiero? Eso lo decía en Puerto Rico, ¿ves? Es un dicho. La misma paleta con otro palito. O sea, tienen como que una similitud, pero a la misma vez no es lo mismo. Ok, me explico. El discernimiento es una cualidad que nos hace ser capaces de ver, captar o comprender lo que está oscuro y percibir lo que es evidente, lo que no es evidente, de manera natural. Y
un ejemplo así que se me vino a la mente bien rápido fue en una ocasión cuando nosotros servíamos en la iglesia en Arizona, llegó un predicador y la pastora nos dice, vengan el domingo porque el domingo tenemos un predicador especial. Ella no lo conocía y esa fue la primera alerta, me parece que yo le había contado al pastor. Y llega este pastor y comienza a leer y dice, empieza a leer, leyó como 2 o 3 versículos y viene y dice, bueno, hasta aquí porque la palabra no es importante, sino lo que se va a dar aquí hoy. Entonces, supuestamente él era un señor que el Señor lo utilizaba supuestamente, ¿verdad? En milagros y prodigios y no sé qué cosas. Y cuando él solamente sacó eso de su boca, ya yo le puse un X. Yo dije, oh my God, ¿cómo tú me vas a decir a mí que hasta aquí porque la palabra no es importante? Ya ahí conmigo comenzó a llamar a los jóvenes. Le decían, ¿tú quieres ver? Él hacía el milagro y que le caía que polvo de oro en las manos a los jóvenes, no sé qué. Y todo, lo más que a mí me de esto fue que cuando él dijo, ¿quién quiere ver milagros y prodigios y cosas sobrenaturales? Y la mitad de la iglesia pasó al frente. Cuando yo vi eso, ay, a mí se me quería quedar el corazón. Yo dije, aquí no hay discernimiento. Entonces, porque tú puedes decir, bueno, tal vez la curiosidad de cuando uno es nuevo en el Señor, que quieres como experimentar sobrenatural, mira, puede ser que te llamen y tú vayas y como que quieras experimentar ese tipo de cosas. Pero, amado, ya habían hasta gente que habían sido pastores de iglesias. Y me quedé, tú sabes, bien impactada. Y pues ahí supe que no había discernimiento de espíritu. También discernimiento. La revelación divina, entonces, es la que nos hace entender las revelaciones de Dios. Aquello que viene directo del Señor. Puede ser que sea por su palabra, como puede ser que sea por sueños, visiones, pero es una revelación directa del Señor con nosotros. Pero siempre van de la mano. Ok, sigamos. Número 2. Busquemos en 2 de Timoteo. Alguien que me lo pueda leer. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces yo he escogido como segundo síntoma de la ceguera espiritual el no tener dominio propio. ¿Qué ustedes pueden entender con no tener dominio propio? Un pueblo que no tiene dominio propio. Jessy, ¿qué vas a decir? No, es como cuando tú ves una galletita en la nevera y te la quieres comer. Tendría Que te tener ves dominio tentada, propio ¿verdad? para no comer la galleta. La dieta, una dieta porque te sientas como quiera. Una persona que no tiene control. Ajá. Dice, podríamos decir que el dominio propio y la templanza, que es otro fruto del espíritu, van de la mano. Una persona con dominio propio y templanza vive una vida equilibrada. Vive una vida equilibrada. Es más inteligente a la hora de tomar decisiones. A veces vemos en el pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios, tomando decisiones sin contar con Dios. De pronto se desaparecen de la iglesia, dejan de venir al servicio, cuando tú te enteras se habían mudado. Y tú dices, bueno, pero y el Señor no le estaba hablando aquí, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro con ellos. Y de pronto tú te enteras de que está en otro lugar. Entonces son personas que están, ¿verdad? Dice, bueno, goza de control sobre sus emociones. Una persona que tiene dominio propio puede controlar sus emociones. Y esto no quiere decir que sea simplemente de que no sea iracundo, que no sea una persona que
que sea una mechita, tú sabes, que de pronto alguien le diga algo y rápido respondan de una mala manera. Puede tener muchas connotaciones. Es capaz de dominar sus impulsos. Es así. El domingo cuando yo venía para acá, vengo con mi nena chinguín, y un señor por ahí me sacó el dedo. Y yo, señora, daré. Y yo le digo, mamá, pero tú no viste ese don. Y ella, no, ¿qué pasa? Y yo, pero ese don, mira, me saludó. Mira el saludo que me dio, yo que voy para el culto allí a gozar. Tú sabes, eso me da a entender a mí de que definitivamente él no le sirve al Señor. Entonces dice, en Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado en su propia concupiscencia y es atraído y seducido. O sea, que cada cual sabemos de qué pata cogíamos. Cada cual sabe cuál es su debilidad. Cada cual sabemos, ¿verdad?, de en qué manera podemos fallarle a Dios. Entonces, en estas cosas nosotros tenemos que tener dominio propio. Dice, esto envuelve 3 áreas bien importantes en nosotros, en el Señor, como cristianos. Y me gustaba, pero en esto solamente lo mencioné, no voy a discutir ni nada, que es la relación. Y es que me encanta porque la pastora siempre nos está hablando sobre esto. La intimidad. Nuestra relación con el Señor. Es uno, el temor de Dios, que es el respeto, ¿verdad? La honra que nosotros le damos a Él. Y en tercero, la consagración. El dominio propio no se nace de la noche a la mañana. El dominio propio nos lo da esa intimidad con el Espíritu Santo. Y aquí yo no sé si es que ustedes capten, pero yo capto todo lo que el Señor habla, porque de la boca de la pastora eso es todo el tiempo: intimidad, relación. Ok, vamos al número 3. Busquemos, pero déjame leerlo primero. A mí me gusta este también mucho porque, oh my God, en este sí que hemos caído todos. Este es síntoma, y díganme que no, la pereza. La pereza y la ociosidad. Ese sí que nos ha visitado a todos. A todos. Dice, la pereza y la ociosidad es cuando nos mostramos indiferentes ante nuestra relación con Dios. Cuando hacemos las cosas sin pasión ni deseo. Cuando lo hacemos con rutina. Cuando lo hacemos por el compromiso. Con desánimo. No nos importa poco leer las escrituras y peor aún, no congregarnos. No te importa si falta el domingo, no te importa si va a ir, Cuando buscamos cualquier excusa para no servir. La ociosidad y pereza nos llevan a una esterilidad espiritual. Porque no producimos nada. ¿Y saben por qué? Porque no vas a llevar frutos. Estás estancado. No vas a crecer, no vas a prosperar. Al contrario, te vas a secar. En otras palabras, no nos lleva a vivir nos lleva a vivir en un estado de coma espiritual. Entonces yo escribía esto y el Señor me mostraba como un cuerpo en estado vegetativo. Entonces la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, por la que Él derramó su sangre en estado de vegetal, estás respirando, porque todavía tienes soplo, todavía tienes su aliento. Posiblemente te puedes mover mínimamente. Ustedes han visto tal vez algún cuerpo en estado de vegetal, que tal vez puede tenga una que otro movimiento, pero no es suficiente para subsistir. Entonces, todas las cosas que Dios nos está hablando y nosotros ahí tirados a la nada. Dice, una persona ociosa o perezosa es una persona inactiva. No estás haciendo nada, hay una palabra que, yo la escribí, pero suena tan fuerte, y es cuando se llama inútil. Una persona inútil, una persona ahí que está paralizado, que tiene que depender de otro para que le dé el empujón. Y entonces,
yo me pregunto, y ustedes van a decir, bueno, es que ella es hija de pastores también, ella conoce, sí, yo conozco el que tener que estar los pastores de edad, mira, se están empujando para que los muchachos caminen, para que recojan el papelito, tú sabes. Entonces, vamos a ver lo que dice, pero vamos a ver, busquemos en Proverbio, a ver qué habla el Señor. No se miren, ¿verdad? No nos miren. Busquemos en Proverbios 10:4, a ver qué nos dice. Dice, la mano negligente, empobrece, mas la mano del diligente enriquece. O sea, si no haces nada, si estás inactivo, si estás perezoso, eres pobre. Estás pobre. Estás empobrecido espiritualmente. Mas sin embargo, dice, la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué quiere decir? Prospera. Él las llena, mira, de más cosas, ¿verdad? Siempre vas a brillar, siempre van a dar frutos. Amén. Entonces, ahí mismo, en Proverbios 20 nos da una advertencia. En Proverbios, 24. No, lo escribí mal. Bueno, yo lo leo, no lo busqué, yo lo leo. En Proverbios 20:13 creo que es. Dice, no ames el sueño. 20:13. No ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciará de pan. O sea, ya el Señor te está diciendo, mira, despierta. Se acaba el tiempo y estamos mirando soñolientos, dormidos ahí, para que Él nos sacie de pan. Amén. Entonces ahí mismo les dije que le iba a buscar. Les dije que le iba a buscar, los iba a hacer buscar. Ahí mismo en Proverbios 24, 30, 31. 24, 31, 32. Perdón, al revés. Proverbios 24. ¿Lo tienes? Amén. 24, 30, 31 dice, he pasado junto al campo del perezoso, dice el Señor. Mira, escuchen esto. He pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí, estaba todo lleno de cardos. O sea, que yo estaba baldío. Lo que nosotros conocemos en Puerto Rico como pangora. Mira, yo estaba allí abandonado. Su superficie cubierta de ortigas y sus cercas de piedra estaban derribadas. O sea, estabas tan perezoso, estabas tan dormido que hasta tu fortaleza estaban, mira, por suelo. Entonces, no podemos estar en este estado, amado, porque cuando vienen los ataques, ya saben lo que les va a pasar. Cuando tenemos nuestras murallas, ¿verdad? Entonces, ¿alguien que quiera opinar algo? ¿Alguien que quiera compartir algo? Pastora. Yo quiero leer lo que tú nos acabas de leer en la versión CLA. Ah, ok. En cierta ocasión pasé por el camino, por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso. Por todos lados vi espinas. El terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedras derribadas. Oh, wow. Ahí va más grande, más directo. Pero básicamente, amado, lo que quiere decir el Señor, mira, tenemos que despertar del sueño. No podemos mantenernos con los brazos caídos. Tenemos que despertar, tenemos que accionar. Hay muchas vidas que se están perdiendo. Entonces sí es menester lo que ha prometido el Señor de lo que vamos a estar allá arriba, depende de nosotros, en una actitud como esta,
que podremos entonces nosotros darle cuenta al Señor el día que nos llama a su presencia. Y sobre nosotros cae una gran responsabilidad. Ven. Lo que en realidad se habla en esa palabra es que no estamos dormidos, sino estamos como en un letargo. Ajá. O sea, cuando la gente dice, yo me dormí despierto, eso es lo que quiere decir. Tú estás ahí físicamente, pero espiritualmente estás en otro sitio. Y entonces tenemos que despertar de ese letargo para que nuestro ser físico y nuestro ser espiritual puedan trabajar como uno solo para lo que Dios quiere que nosotros trabajemos. Porque mientras estemos en ese letargo, lo que Dios quiere hacer con nosotros no va a ser posible. Porque prácticamente eso es lo que estamos. Estamos dormidos, despiertos. Y tenemos que reaccionar. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Reacciona. ¿Qué estás haciendo con el don que yo te di? Sí. ¿Qué estás haciendo? Ponlo en práctica. Comienza a utilizarlo. El pueblo de Dios está sentado en la banca, pero no está utilizando los dones y las herramientas que Dios les ha dado. Que están simplemente sentados encima de lo que Dios les ha dado. Y hasta que no comencemos a utilizar esas herramientas y hasta que no comencemos a trabajar con lo que Dios nos ha dado, no vamos a ver el fruto de lo que Dios realmente tiene para todos nosotros. Sí. Amén. Y una característica, no sé si se dan cuenta de que cuando hay alguien con sueño soñoliento que empieza a bostezar el otro, ¿qué es lo que pasa? Se pega, ¿verdad? Y entonces en lo espiritual yo me imagino que debe ser igual. La pereza de aquel se me pasa a mí. Si aquel no hace, yo no hago. Si aquel se inactiva, yo me inactivo. Pues no, ahora tenemos que hacerle la guerra a eso. Tenemos que entonces meternos un empujoncito el uno al otro y jamaquearnos, como dicen, y decirte, despierta. Ok. ¿Nadie más? ¿No tienen algún comentario, alguna duda? Pues continuamos entonces. Kimberly, ¿te vas a decir algo? Oh. Ok. Estamos hablando de los síntomas que tiene la ceguera espiritual. Cuarto, y yo voy a brincarle aquí para otra cosita. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, 16. Ok, voy a leerlo. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si estas cosas son parte de la sintomatología de una ceguera espiritual, quiere decir que los deseos de la carne también entonces son parte de una sintomatología espiritual. Y tenemos que cerrar las puertas a todo esto. Porque con la simpleza de una envidia, con la simpleza
no sé, de disensiones. Disensiones como peleas, pleitos, tú sabes. Y eso está en el pueblo de Dios. Entonces hoy el Señor nos está haciendo una alerta, un llamado a que, mira, mayores cosas yo tengo para ustedes. Entonces tenemos que ver y cerrar todas estas puertas. Dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde. Eso solamente, Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde. Y dice, mas los simples pasan y reciben el daño. Los simples se refieren a aquellas personas que están bien maduras, que están tal vez, puede ser que sean los nuevos, ¿verdad? Que podemos entenderlo. Pero ya personas que llevan años en el Señor, que conocen la guerra espiritual, ya es como que, tú sabes. El otro día yo hablaba con mi mamá, porque estábamos, no sé de dónde salió el tema de cuando las personas, de la controversia que hay, de cuando las personas, que llevan mucho tiempo en el Señor, que mira, que el Señor los ha usado y todo esto, y de pronto, no es que caen, pero por una tonterita se alejan. Y comienzan entonces a pecar, porque yo digo, yo le cuento a mi esposo, porque es un tema bien controversial. No sé si en algún momento ustedes han tenido que ¿verdad? Pero por ejemplo, gente que han estado, mira, bien altos en el Señor, de pronto sucede una tontera, que dijeron, vamos a decir que dijeron algo de ellos y no soportaron la presión y se apartaron del Señor, pero entonces se fueron y se embarraron en el pecado. Entonces yo me pongo a pensar, ¿habrán tenido o no un verdadero encuentro con Dios? Y es fuerte, porque tú me vas a decir, bueno, pero yo me aparté un día, pero verdaderamente, mi mamá se convirtió al Señor cuando yo tenía como 14 años, yo creo 13 años, y yo no iba a la iglesia, solamente iba así como cosas de jóvenes que había o lo que fuera. Pero yo siempre he sido tan temerosa de Dios, amado, que mira, yo nunca en la vida, el pecado más grande mío, así, mira, si fuese ponerlo por categoría, fue embrujarme con Javi. Ese fue el pecado más grande, y el pecado más grande me lleva, vamos para 26 años. Ese ha sido mi pecado más grande. ¿Por qué? Porque yo amaba ese nene, me gustaba. Y entonces, ¿tú sabes por qué? Bueno, de verdad, ese ha sido el pecado más grande mío. ¿Me vas a decir algo? Espérate, ¿qué vas a decir? No, eso. Oh, yo creía que era algo. Esos cristianos así son los cristianos que yo llamo los cristianos porque tropezaron de nuevo con la misma piedra. Ok, vamos a continuar porque si no. ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, yo quiero recalcar el pasaje de la Biblia que usted leyó en Proverbios 22:3. Ajá. Pero está la nueva traducción viviente. Ok. Y me encanta mucho lo que dice aquí porque especifica sobre la ceguera. Ajá. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Las explicaciones son un poco más claras en esa versión, posiblemente. Pero sí, básicamente, pues, caemos A la ceguera espiritual. a la ceguera espiritual. Le cedemos sin darnos hasta cuenta, porque nos envuelve, nos dejamos ir. Ok, entonces, voy a cortar un poquito de aquí. Entonces, si nosotros no podemos, como cuerpo de Cristo, ¿cómo entonces nosotros como cuerpo de Cristo, siendo lavados por la sangre de Cristo, teniendo la alianza del Espíritu Santo, nos podemos contagiar? ¿Cómo puede aparecer la ceguera espiritual en nosotros? Vamos a Oseas. Oseas 4:6. ¿Qué dice? Eso todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce, pero a la misma vez, pues, no creo que le haga tanto caso.
Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entonces identificar cómo entra la ceguera al cuerpo de Cristo? Falta de conocimiento. O la falta de conocimiento. Y entonces hay veces que nosotros, y esto sí envuelve el conocimiento en Cristo. El conocimiento, porque cuando, por ejemplo, yo iba a la iglesia católica de niña chiquita que me mandaban y yo tenía un conocimiento de Jesús, pero ya lo dejaban en la cruz. Y hasta ahí era que yo lo conocía a Él. Pero entonces ya cuando yo vine al Señor evangélicamente, protestantemente, hablando, que conocí el sacrificio de Él, ya entonces vi la cosa de un modo distinto. Entonces el conocimiento en Jesús, en el sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz, lo que Él hizo como para que yo pudiera tener otra vez acceso y una reconciliación con mi Padre, cambió todo. Eso lo cambió todo. Entonces, ¿de qué otro modo nosotros podemos conocer cómo aparece la ceguera espiritual en el cuerpo de Cristo? En 2 de Pedro 1:9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces yo dije, pero ¿de qué estas cosas es que habla Pedro? Y si miramos entonces un poquito más abajo, busquen entonces en 2 de Pedro 1, desde el versículo, diríamos, como 5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, y ahí es donde el texto que les escribí, dice: porque si estas cosas están en vosotros, pero no solo que estén, sino que abunden, no os dejarán estar ociosos, o sea, no los dejarán estar perezosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es lo que dice el texto. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. O sea, se le olvida para qué fue que Cristo murió. Por lo cual, hermanos, entonces los exhorta, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección. O sea, es tiempo de que tú tomes con respeto, con valor, con honra. Como dice la pastora muchas veces, que yo creo que, yo no sé si la pastora debería grabarse en una de y ponerla aquí, porque ella prácticamente eso es tarde en tarde. Nos dice a nosotros que es un privilegio lo que nosotros hacemos para el Señor. Es un privilegio. Amén. ¿Cuántos se gozan? Ok, continuamos. A mí me cruz y raya este texto que les voy a traer ahora, de Santiago. Y les repito, estamos discutiendo las maneras en las que la ceguera espiritual entra al cuerpo. Santiago 2:8 dice:
si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. Pero yo quiero que ustedes presten atención a este texto. Porque este texto dice, si en verdad, es como si Jesús te dijera, mira, si en verdad cumplís la ley real, o sea, si en verdad cumples la ley, mi palabra, conforme a la Escritura, como que amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y yo hablaba con mi esposo sobre esto, porque escuchen bien lo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y díganme ustedes que no lo han hecho todos los días de la vida. Y quedáis convictos. ¿Qué es un convicto? Un preso. Quedamos convictos por la ley como transgresores, o sea, como violadores de la ley. Pan. Entonces, si somos ¿qué? Si entra a través de esa ceguera espiritual al cuerpo, ¿el qué? El fanatismo. El fanatismo y los prejuicios. Y el pueblo de Dios está dividido. Ay, porque aquellos están de esta manera, aquellos operan de esta manera, y las mismas iglesias sean una prejuiciada de la otra. Entonces somos el cuerpo de Cristo, pero así mismo no estamos funcionando como un cuerpo. Un órgano quiere funcionar sin el otro órgano. Pónganse ustedes a pensar que un corazón pueda funcionar sin los pulmones. Entonces el Señor nos está llamando a despertar, porque mira, nosotros somos los que estamos deteniendo esto. Entonces, fanáticos nos dice, fanáticos y prejuiciosos. Entonces, le voy a dar el último y cambiamos de tema. En Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la verdad de Dios por la ignorancia, por la dureza de su corazón, por los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué fue lo que entró? ¿Cómo entró la ceguera? Porque el entendimiento lo tenían entenebrecido. ¿Y qué es entenebrecido? Pues está nublado, tapado, no sé. Cuando estamos ajenos a la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. Eso lo dice el texto. Por la dureza de corazón. Porque el Señor quiere obrar en nuestras vidas, quiere cambiar aquí, quiere cambiar allá, y estamos duros, tercos. El Señor siempre mira ahí tocando la puerta. Cuando perdieron toda sensibilidad. ¿No les ha pasado a ustedes que dicen, el culto estaba hoy pero poderoso? Ay, yo no sentí nada. Ya no, ni los pelos le paran. Tú sabes, bien insensibles al toque del Espíritu Santo. Quiere decir que ya, mira, te tocó la puerta la ceguera. Entonces, si esto es cierto en el cuerpo del Señor, no nos podemos quedar aquí. Tenemos que hacer algo. Si su cuerpo se enferma, ustedes se quedan en su casa. Ustedes tienen que ir a buscar un tratamiento, ¿verdad? Uno va al médico y busca un antídoto, una medicina, lo que haya que hacer para uno sanarse, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo nosotros podemos, amados, sanarnos de la ceguera? No podemos quedarnos ahí. Yo conseguí 3 cositas. Y número 1 es ser humildes. Me parece que también la pastora lo había mencionado, algo el pastor. La humildad nos hace sensitivos.
Dice, la humildad nos lleva a reconocer nuestro padecimiento. Es lo primero. La necesidad de una intervención de parte de Dios. La humildad nos hace plenamente conscientes y abre la oportunidad al Espíritu Santo para trabajar en nosotros. Nos hace reconocer nuestra dependencia en Dios. Y bueno, entendemos que no todas las personas operamos de la misma manera, ¿verdad? No todo el mundo como que puede dejarse tocar, enseñar, diríamos, o recibir de parte del Espíritu Santo el que ya es tiempo de un cambio. Ya llevas tanto tiempo aquí, por favor, déjame entrar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque Dios sigue hablando, sigue pasando por la oración, se te sigue dando palabra. Dios ya Dios no encuentra qué más revelarte, qué más hablarte, qué más. Ya hoy el Señor dijo, basta ya. Ya es tiempo de que ustedes, y bueno, me incluyo yo también, yo también he recibido mis nalgadas de parte del Espíritu Santo. Pero ¿saben por qué yo las recibo? Porque yo tengo, mira, un saco de promesas que espera por mí. Entonces me voy a quedar de brazos caídos esperando que, mira, que el saco venga donde mí. No, ya el sacrificio se hizo. Ahora pues yo tengo que hacer el resto. Dice, no importa tus años en el camino, no importa tu posición en la iglesia, no importa tu fidelidad y servicio en la iglesia, podemos estar presentando síntomas de la enfermedad sin darnos cuenta. Podríamos estar en la etapa terminal y al borde de la muerte y aún no darte cuenta. Entonces todo el mundo se da cuenta que le pasa a la fulana. Tan lindo que el Señor le habla. Mira qué trato lindo tiene Dios con esa vida. Y la ceguera lo tiene, no le hace ver. No le hace ver que tiene la promesa, mira, ahí mismo, frente de sus narices. Pero hoy el Señor nos brinda una oportunidad para hacer una introspección en nuestras vidas. Y nos llama a que identifiquemos alguna de estas sintomatologías. Porque si se trata a tiempo, siempre hay, ¿verdad? Todo lo que se trata a tiempo, mira, hay esperanza. Entonces podamos decir, mira, no moriré, sino que viviré. Sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén. Denle un aplauso al Señor. Mira cuánto el Señor nos ama. Ser humildes. Número 2. ¿Cómo podemos recuperar la vista? Escúchame bien, que esta es bien la que no le gusta a nadie. ¿Cómo podemos recuperar la vista? Siendo personas enseñables. Mira, cuando yo chiquita, les voy a contar qué yo hice. Porque esto viene, tú sabes, esto es algo de la carne, esto es algo de nuestra naturaleza natural, diríamos, ¿verdad? El ser desobediente y el querer siempre estar como rebelde. Cuando yo chiquita, yo no sé si ustedes saben, del área oeste de Puerto Rico, yo nací en Aguadilla, en el barrio La Vía. Que en aquel entonces, cuando yo me criaba, La Vía era como decir la perla en San Juan. Una cosa que si yo salía de aquí a allí, me podían asaltar o apuñalear, o, ¿sabes? Pero ahí nací yo. Y yo recuerdo que el abuelo mío, para dividir el terreno de mi abuelo, llegaba hasta la carretera número 2 frente a las cascadas. Pero ya que ellos pues ya han construido cosas, ¿ves? Pero era un terreno bien grande. Y yo recuerdo que él había puesto se recuerda en Puerto Rico que tiran las verjas con las planchas de zinc. Y entonces a mí me encantaba que mi prima y yo siempre nos íbamos para allá a jugar porque habían unas palmas y las palmas algunas se habían caído y las usábamos de chorrera.
unas palmas de coco, pero eran bien grandes, como éramos chiquitas, pues las usábamos de chorrera, imagínate, muchachería. Y por allí atrás siempre se metían los drogadictos y se metían, tú sabes, a curarse. Y mi abuelo no quería que nosotras nos fuéramos para allá, pues para evitar alguna circunstancia, ¿verdad? Éramos chiquitas. Y yo recuerdo que en una ocasión, porque se ve cuando los dominicanos también venían por el oeste, se escondían por ahí porque obvio llegaban de la playa, por allí por o Parque Colón o por donde viniera, que se escondían en ese monte, y había veces que yo jugando, se trepaban los dominicanos escondiéndose de la ley, pues se trepaban en los árboles del terreno de mi abuelo y era bien peligroso. Imagínate, yo soy tan chiquitita por allá en el monte. Y yo recuerdo que mami me decía, Wanda, no te vayas para allá porque esas planchas de zinc, porque yo me metía por entre medio de las planchas de zinc para cruzar para otro terreno. Bueno, ustedes saben, muchachos, al fin. Y yo recuerdo que ella, no te metas para allá, y me peleaba todos los días. Y yo, allá era que cogía Wanda. Un día me voy con mi prima y mi prima me dice, ay, Wanda, tú tienes sangre. Y tú tienes sangre por la pierna. Y me dice, ay, hay que llamar a mamá me dice Angie, hay que llamar a la tía Angie, que si mira, que si tienes un montón de sangre. Cuando yo me levanto, no sé si traía pantalón, yo tenía una herida abierta en el muslo atrás. Pero abierta, les estoy hablando, abierta, que era eso era para ir para el hospital. Pero ¿qué pasa? Que como yo sabía que mami me decía, no te vayas para allá, yo me quedé callada y no dije nada. Y me quedé con esa herida abierta como por 3 días. Yo digo, Dios me guardó, porque esas planchas de zinc son en moho, tú sabes, tan podridas, y de milagro a Dios yo no cogí una gangrena ni nada, ni fiebre me dio ni nada. La cuestión fue que por desobediente, todavía la tengo, todavía tengo la cicatriz, hasta que no aguanté más, entonces fue que yo fui y clamé a mami. Mami, no aguanto. Yo tendría como algunos 6 o 7 años. Y imagínate, todavía la tengo para recordarme de mi desobediencia. El Señor siempre está ahí, mira, no te vayas por este lado, vete por este. Y nosotros somos los que somos desobedientes a nuestro Padre. Siempre vamos a la contraria. Pero bueno, vamos. Entonces, debe ser enseñable. Dice, debe ser una persona dispuesta a ser enseñado, o sea, discipulado. Debemos ser personas que recibamos el consejo, la corrección humildemente, sin reproches. Esto nos permitirá ascender y prosperar en el camino. Por lo contrario, de no aceptar la enseñanza, viviremos siendo necios, es lo que dice la Escritura, y tercos, y estaremos atrasando nuestro destino en Dios. Esto nos llevará a vivir en un estado, como les dije ahorita, de vegetal. Un estado comático. Y peor aún, el peor ya de los casos, ¿verdad? La muerte espiritual. Gente que, pues bueno, ya, como quien dice, ya Dios le dijo, mira, lo desecho. Los entrega al espiritual que ellos hayan decidido seguir. Y es bien triste, amados, es bien triste. ¿Cuánta gente en el pueblo de Dios se ha quitado la vida en estos últimos 2 años? No han sabido escuchar, no han sabido tal vez tampoco buscar las herramientas. No han tenido gente que han estado ahí para ayudarlos, o a veces los han tenido, pero el orgullo. Como decía en el número 1, hay que ser humilde, de reconocerlo. Mira, necesito. ¿Qué fue lo que pasó con Bartimeo? Él ya había escuchado que Jesús pasaba por el camino, ya lo había oído. Él era ciego, pero él tenía oídos. Y él escuchaba a la gente hablar de Jesús y él dijo, espérate, va a pasar por este camino, por aquí me voy yo. Dice que él ni caso le hizo a los que le gritaban que se callase. Él no le hizo caso, sino que se levantó. Entonces es tiempo de nosotros de levantarnos, como dice el pastor. Mira, despojémonos de la capa. Ya es tiempo. Ya es tiempo.
ahí todo el mundo montonadito en la nana, y la nena mía les decía a las sabanitas esas que tienen las nenas, decía a la nanay, ¿dónde está mi nanay? Y se empujaba en la cosita esa. Y así estamos nosotros, envueltos en la nanay. Y ya es tiempo de que, mira, arrojemos la nanay y nos levantemos y clamemos al único más, que tiene la respuesta para cada una de nuestras interrogantes. Amén. Déjese enseñar. Vive Dios. Mientras más tiempo perdamos en recibir ese tratamiento, más ventaja le estaremos dando a la enfermedad sobre el cuerpo de Cristo. Y estaremos entonces siendo estorbo. Escuche esto. Porque ¿cuántos de ustedes saben que hay bendiciones colectivas? Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida personal, pero también hay cosas que Dios quiere hacer a nivel de iglesia. Entonces los pastores orando a las 5 de la mañana con 4 niños para que Dios desate la promesa, y el pueblo ahí perezoso que no quiere. Mire qué amado, yo me gozo porque en la iglesia de mami están así, igual también se están yendo a orar. Esto no es aquí, parece que yo me gozo aquí porque yo sé que mi prima en Puerto Rico es algo que yo sé que es Dios tratando con su pueblo, una cosa linda, y el pueblo así como que no sé. Y yo estaba igual, y yo dije, no puedo, yo me tengo que despertar de esto porque no. Entonces, ustedes se recuerdan ese dicho que dice que el que coge consejo, el que no coge consejo no llega a Dios, ¿verdad? Y es cierto, no podemos llegar a donde Dios quiere llevarnos si no cogemos consejos. Vive Dios. Vamos a buscar en 2 de Timoteo, no sé ni qué hora es. Ay, ya. Voy a decirles esto rapidito. Déjame ver, espérense. Oh, no. Vamos. Déjenme verlo rapidito para ver qué puedo brincar o qué creo que es necesario. Ok. ¿De qué otra manera nosotros podemos recuperarnos de la vista? En 2 de Timoteo 1, del 13 al 14 dice esto: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que en Cristo Jesús. Después dice, ay Dios mío, esta me de esto a mí, me quebranta demasiado. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto es un peso mayor, amado. Y a veces lo tenemos, mira, como por estiércol, como dice la palabra. Somos soldados del reino de Dios. Ok, voy a brincar uno y para irnos. Les decía que los dos aspectos de la vida de Bartimeo que podíamos como asociar a la vida, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo había sido la ceguera espiritual y la pobreza de espíritu. Pero mira qué lindo esto, porque si tú escuchas siempre lo de la pobreza de pobre de espíritu, los pobres de espíritu, el pobreza de espíritu, siempre, ¿qué se imagina uno? Una persona que está como que en necesidad, una persona que está como mendigando. Y si lo que me encanta es que recalca que en la vida de Bartimeo él estaba en el camino, pero mendigaba, tenía que depender de aquellos que lo llevaran a mendigar. Entonces te estás acercando tú a aquellos que te mantienen, o a aquellos que, como Jesús, vio tu necesidad, vio lo de más allá, no vio lo que tú tenías físicamente ni nada, ¿ves? Sino ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, la palabra de que cuando uno lee y ve la palabra pobre, uno siempre dice, es un mendigo, es un pobre de espíritu, tal vez alguien que está pasando sufrimiento, una persona que está desanimada,
que no tiene autoridad, que está, o sea, una persona. Pero entonces yo dije, en Isaías dice otra cosa. Dice, parafrasear, voy a dar primero una definición y después le voy a decir el texto. Dice, un pobre en espíritu es aquel que reconoce su miseria. Es aquel que reconoce en humildad el estado de bancarrota espiritual en el que está. Es aquel que reconoce que necesita una total dependencia en alguien más, en nuestro caso que entendemos que es Jesús. Isaías 57 dice, 57:15, que yo sé que Yari está escribiendo ahí. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad. Y yo sé que aquí, en esta casa, los pastores velan por la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer entonces vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces nos volvemos a encerrar todo a lo que siempre nos dice la pastora, la intimidad con el Señor. Esos requisitos para que Dios habite en nosotros, en los pobres de espíritu, la santidad, el quebrantamiento y la humildad. Dice Jesús en el Sermón del Monte, Jesús decía, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿porque qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si eres pobre en el espíritu, Jesús hoy te llama bienaventurado. No solo eso, sino que te promete que eres heredero del cielo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y bueno, ya se me tarde, voy a despedirme. Me faltaba algo, pero espero que les haya gustado y espero, amados, que esta exhortación les sirva para que nos animemos. A mí me sirvió mucho para mi vida personal, pues, porque ¿verdad? A veces como que nos descuidamos un poquito, pero el Señor tiene grandezas en esta casa. El Señor tiene muchas cosas grandes para esta casa y nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Yo le digo a veces a Javi, yo no me quiero ir y no me quiero ir ahora, ¿sabes? Y sé que se va a llegar tal vez el momento, claro está, pero a mí en una ocasión yo estaba pasando por una situación y sin querer pedir consejo ni nada, de la boca de la pastora salió una palabra que me dijo, yo me voy a gozar de tu gloria. No es que yo sea santa ni nada, sino de que cuando Dios desate su gloria sobre mi vida, ella se va a gozar de esa. Y yo la he hecho como rema en mi vida esa palabra. Y a todo el mundo allá, yo le digo, te invito a que te goces de mi gloria, pastora.